¿Cómo andan? Les doy la bienvenida a esta tercera edición, cerrando ya no solo una semana, sino también un momento de este primer año legislativo en el gobierno del presidente Javier Milei. Se aprobó esta madrugada las dos primeras leyes que envió el Poder Ejecutivo, con algunas modificaciones. Se estuvo debatiendo durante mucho tiempo, más del que esperábamos, especulábamos más temprano con los colegas en la sala de periodistas, justamente que iba a ser una sesión más bien corta, era la esperanza que teníamos antes de la convocatoria, porque entendíamos que como no se iban a modificar ninguno de los artículos a partir del debate político, bueno, se iban a manifestar solamente algunas reflexiones sobre la ley bases y puntos de partida y también las medidas paliativas fiscales. Pero no fue así, fueron 10 largas e intensas horas de debate, algunas sorpresas también respecto al resultado final de esta votación, pero lo importante, se concluyó con un trabajo muy intenso del Congreso de la Nación desde el 10 de diciembre, el 11 de diciembre, cuando el 10 de diciembre vino el presidente Javier Milei, hasta ahora. Un trabajo muy incansable para aprobar la ley base. Estamos todos todavía con los estertores de una madrugada, algunos inmediatamente después saliendo al aire, otros, bueno, escribiendo para los distintos medios de comunicación. Y también hoy, otro día importante en la agenda, 28 de junio, Día Internacional del Orgullo, en conmemoración de la primera vez que la comunidad LGBT en Estados Unidos, en ese caso, se manifestó públicamente luego de una violenta represión en un local bailable, a partir de la revuelta de Stonewall, como se conoce, en el 69, justamente, un 28 de junio. A partir de ahí, todos estos años se celebran en el mundo entero la ampliación de derechos. Argentina es uno de los países de la región con mayor política pública para reconocer los derechos de las parejas del mismo sexo, así que en ese contexto también hoy en las inmediaciones del Congreso hay movilizaciones para denunciar la violencia contra la comunidad LGBT, específicamente contra la comunidad travesti trans. Así que va a haber mucho movimiento también por estas horas aquí cerca del Congreso de la Nación. Le voy a dar la bienvenida a mis colegas que ya están llegando al final de una semana con la última energía, podríamos decir, pero también contentos y satisfechos con el trabajo realizado. Claudio Mardones, bienvenido, buenas tardes. Amanda Alma, muy buenas tardes. Y anticipo mi saludo también a Gonzalo Salabarrieta. Bueno, sí, debemos decirle que estamos transitando el mismo día en el que fue votada la ley base, ¿no? Exacto, esta madrugada. Y el paquete fiscal, porque fue esta madrugada. Y que en ese contexto, sí, el momento del día después. Por una parte, lo que ha sido un balance después de 200 días y un proceso que implicó, bueno, una negociación que sintetizó la ley posible y que dejó otra parte de la discusión para lo que va a ser lo que sigue ahora. Los próximos pasos de la relación de la Casa Rosada, del Poder Ejecutivo, con el Congreso de la Nación, con el primer interrogante, que es saber, bueno, cómo va a utilizar estas dos herramientas que finalmente el Congreso le entregó al presidente Javier Milei luego de 6 meses de un trabajo muy intenso, de una negociación muy compleja que abre otro escenario, el interrogante sobre su aplicación y a la par el camino que resta de aquí hasta 15 de septiembre, fecha que vence la presentación para el proyecto de presupuesto para el año que viene. Así que en ese contexto, bueno, arranca hoy otra agenda. Otra etapa, podríamos decir. El segundo semestre de este año se anticipó un par de días a lo que va a ser el receso, que se está trabajando para las últimas 2 semanas del mes de julio. Gonzalo Salabarrieta, ¿cómo estás y cómo has quedado después de esta madrugada también tan intensa? Hola, Ama, un placer saludarte a vos y a Claudio. Bueno, después de un intenso debate, el análisis de todas las propuestas y sobre todo de los diputados, las voces que siempre queremos escuchar en base a opiniones, en base a lo que vendrá ahora. La nueva etapa, el post-debate de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que podemos ir desasnando en varias ramas, ¿no? ¿Qué va a suceder con el capítulo del impuesto a las ganancias, donde algunos diputados se han expresado con la posibilidad de judicializarlo?
Después también a pensar en todos los proyectos que de a poco irán llegando al Congreso por parte del Ejecutivo, cuando tuvimos la posibilidad de preguntarle a Gabriel Bornoroni, aquí en Diputados Televisión, antes de la sesión, ante la consulta de algunos de los proyectos que, por ejemplo, fueron rechazados o quitados de la ley de bases, si podrían ser propuestos, por ejemplo, por parte de la bancada de La Libertad Avanza. Ejemplo, el caso de la privatización de aerolíneas. Lo que dijo es que ellos se van a mantener a un costado en ese sentido y que van a esperar a que lo haga y lo proponga el Poder Ejecutivo. En otro órdenes de informaciones, voy a estar contando lo que va a suceder la semana próxima, porque parece mentira. Y debe ser así. Ya hay una agenda. Por supuesto que hay una agenda, porque los diputados tenían prevista esta sesión, habían estado trabajando fuertemente, porque bueno, lo que restaba era definir qué texto y qué aspectos iban a quedar plasmados en la definición final de esta tramitación parlamentaria del proyecto de ley bases y también de la ley de medidas fiscales. Un proyecto, una ley base, ya podríamos decir, con 147 votos a favor, 107 en contra y 2 abstenciones, y también una ley fiscal con 147 votos a favor, 108 abstenciones y 103 abstenciones, como les decía. De esta manera se va conformando una de las dos votaciones que hubo 5 votaciones en total, estas fueron 2, las que ratificaron las modificaciones del Senado y de la Cámara de revisión, en definitiva, de los dos proyectos, pero luego vamos a ir muy finamente incorporando otra información respecto también de las 3 otras votaciones que fueron muy importantes, que tenían que ver con la insistencia de la versión de la Cámara de Diputados. 2 salieron bien y una se necesitaban mayorías especiales. Claudio, lo que sucedió es que se aprobó la incorporación de ganancias, la incorporación de bienes personales, pero ¿qué pasa con los gastos tributarios? Bueno, con el famoso artículo 111. Bueno, el artículo 111 que implicaba una insistencia sobre 2/3, porque era revertir una decisión que había tomado el Senado por una amplia mayoría, de 2/3. Bueno, finalmente esa fue una de las votaciones de las insistencias. 148 votos afirmativos, 107 negativos, y directamente un resultado que confirmó que la insistencia no podía cristalizarse a partir de la ausencia de los 2/3 suficientes para poder sustentar la firmeza de la definición originaria frente a los cambios introducidos en el Senado, tal como lo establece el artículo 81 de la Constitución. Además, un artículo 111 que había sido negociado con varios de los sectores claves para la aprobación de estas dos iniciativas, como Hacemos Coalición Federal y la Coalición Cívica, ¿no? En el debate original del 30 de abril. Sí, ahí hay todo un debate también que se dio ayer y tiene que ver con el contenido de ese artículo 111, porque lo que hace el artículo 111 es darle 60 días al gobierno para que elabore una propuesta a partir de los gastos tributarios, es decir, de que eche mano a los recursos que el Estado y el fisco dejan de cobrar a partir de determinados programas de beneficios fiscales y de exenciones. Obviamente hay regímenes industriales hasta las exenciones para el pago del impuesto a las ganancias que beneficia a los jueces y al personal del Poder Judicial de la Nación. Algo así como la separata, digamos, de Sergio Massa, ¿no? En su momento. En rigor es la separata. Es la separata. Separata que también encierra otro tema, una de las preocupaciones del Fondo Monetario Internacional. Sergio Massa, ministro de Economía, cuando lo fue, estuvo al frente del Palacio de Hacienda, lo que hizo fue precisamente incluir esta separata, que era, bueno, un repaso de todos los impuestos que el Estado dejaba de cobrar a partir de todos estos programas y de la aplicación de 32 ítems dentro del presupuesto. Bueno, lo que buscó este artículo 111 es proponer otra alternativa de financiamiento a la serie de ajustes que lleva adelante precisamente que aplica la ley base, en una serie de aspectos. Bueno, ahí sobre esa ecuación surgió una cuestión, porque la definición es, bueno, es para el gobierno 60 días para presentar una propuesta, es decir, de que tampoco se ponía en juego algo que implicara, pero ahí algunos dicen, bueno, pero también es una forma para que sus impulsores, la coalición cívica,
fueran también más integrados a la definición final de acompañar otros puntos. Y además también, Claudio, una coalición cívica que no tiene correlato, digamos, en la representación en el Senado de la Nación, sí lo tiene, por ejemplo, hacemos Córdoba o el bloque de cordobeses que tienen una senadora, entonces ahí también, bueno, se juegan un poco de otra manera las mayorías y las discusiones que se pueden replicar del otro lado de Pasos Perdidos, ¿no? Sí, creo defender los proyectos, por ejemplo. Sí, pero creo que el tema está. De un modo u otro recrudece con distintas alternativas. Hay que revisarlo, digamos. ¿Por qué? Porque ahí hay desde los beneficios fiscales de las economías para las economías del conocimiento, que beneficia empresas como por ejemplo a Mercado Libre, hasta el régimen de beneficios fiscales para los magistrados, hasta el subrégimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, los beneficios para la industria minera. Bueno, una batería de cuestiones que de un modo u otro en la discusión presupuestaria siempre aparecen desde que fue presentada esta separata. Y también una discusión respecto a estos fondos o a estas excepciones impositivas que fueron aprobadas por ley y algunas ratificadas hace poco tiempo, porque el régimen especial para Tierra del Fuego fue ratificado el año pasado o el anterior, si no me equivoco, 2022. Y fue extendido, exactamente, fue extendido. O sea, también ahí hay una cuestión que hay que discutir. Bueno, pero algunos dicen, discutamos otras cosas y no hablemos de Tierra del Fuego. No, digamos, revisar no significa hablar de ese proyecto. Exactamente, ahí es donde empieza nuevamente este dato importante, que si bien no prosperó el artículo 111 y si bien tampoco cuando Sergio Massa como ministro de Economía presentó la separata y buscó introducir en la discusión del presupuesto y eso no prosperó, el tema está de un modo u otro vuelve a aparecer y hasta ahora, hay que decirlo, no ha sido todavía desmenuzado en profundidad. Yo me acuerdo cuando estuvimos revisando la separata el año pasado, aparecían cosas importantes, como por ejemplo que los dividendos de las empresas no pagaban alguno de los impuestos, IVA, ganancias, y eso era lo que querían revisar también en relación a estas cuestiones. Pero decíamos al principio, fue una intensísima jornada de debate, la de ayer, con mucha profundidad en lo técnico, en lo parlamentario, en lo reglamentario, en lo político. Muchas voces importantes se escucharon, pero ya hay una agenda cargadísima, Gonza, también para la semana que viene. Cargadísima y sobre todo con muchas personas que van a tener que asistir aquí a la Cámara. Y cuando digo asistir es porque son invitados, representantes de distintos sectores, ramas por doquier, para el análisis aquí en la Cámara de Diputados. Arrancamos el martes a las 11 de la mañana con legislación del trabajo. La comisión de Martín Tetaz continúa el debate para ver si se aproxima seriamente la posibilidad de achicar la jornada laboral. 24 invitados en esta comisión a las 11 de la mañana, en lo cual esto está dividido en dos aguas. Básicamente, los representantes del empleador, quienes son empleadores, que creen los empresarios. Claro, exactamente, que ante una situación más favorable es posible esto, actualmente no, por varios años de problemas e inconvenientes económicos, sobre todo pensando en la inflación, no se puede achicar la jornada laboral, y después están quienes defienden las cuestiones sociales, ¿no? Del trabajador, de descansar más, el tiempo de ocio y la mayor productividad. Y también porque hay muchos estudios que han empezado a ponerse en juego por las experiencias de grandes acciones que han llevado adelante algunos países desarrollados respecto a, bueno, repensar la estructura laboral en relación también a la posibilidad de generar más puestos de trabajo si se achica la jornada laboral o se distribuye de otra manera. Pero esto es retomar un debate que vino entre aprobación de la ley bases y aprobación de la ley base, podríamos decir, sanguchito en el medio. Sí, tal cual, sí. Y esta creo que es la tercera reunión ya, está la segunda con un caudal de invitados importantísimos, de todo el país van a venir, por ejemplo, el representante de la Cámara Industrial de Córdoba, entre otros, son un montón, son 24 en total. Revisemos el martes, que es el día primero. Eso es el martes, exactamente. Después, a las 2 de la tarde, habrá una reunión de comisión bastante importante, que es la de Derechos Humanos y Garantías, que en un ratito voy a estar repasando con más detalle, para conmemorar el aniversario número 30, el próximo 18 de julio. Recordemos 30 años del atentado a la sede de la AMIA en la República Argentina. Esto fue en el año 1994.
A las 2:30 de la tarde se va a estar reuniendo otra de las comisiones que tendrá actividad el próximo martes, que es la de Comercio. Esta comisión que preside el diputado Tomás Ledesma de Unión por la Patria, que estuve averiguando, no tiene todavía un listado confirmado de invitados porque están esperando a los expositores, pero van a hablar justamente tanto del sector privado como del sector público en cuanto al comercio. Y luego también tendremos a las 4 de la tarde Finanzas, que hace elección de autoridades. Y atentos con esto, porque 17:30 se va a estar reuniendo la Comisión de Previsión y Seguridad Social, acostumbrados a ver esta comisión que preside Brouwer de Koenig, a hablar del tema jubilaciones. Bueno, en este caso van a hablar sobre acuerdos con distintos países, como por ejemplo la República de Corea, de un convenio que se firmó allá por el 2018-2019, que por ejemplo lo que hace es tomar el periodo que un empleador trabaja en un país como Corea o en la Argentina para que se cotice de la misma manera, o si por ejemplo en una empresa es trasladado a trabajar de la Argentina a Corea, que se tome de la misma manera. Claro, los antecedentes para los aportes, para la seguridad social, ¿no? Para la previsión social. Tenemos más para el miércoles y jueves, pero lo repasamos ahora en un ratito. Dale. Mientras tanto vamos a escuchar al diputado Miguel Ángel Pichetto, sin duda uno de los protagonistas de la jornada de ayer y de las últimas horas aquí en el Congreso, para la aprobación de los proyectos, ¿no? Tanto las definiciones en términos reglamentarios respecto a las modificaciones que incorporó el Senado de la Nación en la Ley Bases, que permitieron su aprobación con todas esas modificaciones, alrededor de 37, y por otro lado también la discusión en torno a la validez o no de la incorporación de los artículos rechazados. De esta manera repasamos un pedacito, un fragmento del cierre que tuvo el diputado Pichetto esta madrugada. Que indudablemente no podemos volver a insistir como lo vamos a hacer en ganancias y en bienes personales, en donde indudablemente ahí hay una decisión del Senado, votado en general y rechazado en particular, que para nosotros, en el marco de la interpretación del Congreso, históricamente frente a leyes importantes que se han votado, implica una modificación. El 81 se interpreta ese vacío de rechazo como modificación al contenido de la norma. Por lo tanto, quiero aclararlo este tema porque ayer leí en un diario de gran tirada argentina que soy el responsable. Yo me hago cargo de las cosas que digo y que hago, no de las que son culpa de ustedes. No le tengan miedo a la verdad, porque si no, construyen un relato. Construyen un relato, quieren echarle la culpa a alguien, van a usar seguramente a algún periodista al que le pagan para verduguearnos por televisión, como lo hacen habitualmente. A ver, hay que terminar con ese jueguito, terminar. Hay que construir en la Argentina un diálogo institucional razonable entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Y un abordaje temático, presidente. Quieren tratar la reforma de determinada ley, 20 artículos, 30 artículos, un debate serio, responsable en cada comisión, en donde podamos discutir con seriedad y responsabilidad también acá, y no venir con leyes que configuran la refundación de la Argentina y que son de muy difícil tratamiento. Estamos poniendo fin a un debate de casi 6 meses en donde nos hemos repetido, agobiado a la sociedad y estamos siempre girando alrededor de lo mismo. Quiero decir algo más también. Algunos cronistas y comentaristas políticos hablan de la deshilachada ley. La verdad que la ley que sale es una ley con entidad y con importancia. Y tiene aspectos muy importantes la ley Bases y también el capítulo fiscal, si llegamos a un buen resultado esta noche. Creo que tiene el gobierno instrumentos que tiene que utilizar, presidente, y tiene que gestionar, y tiene que consolidar un equipo de trabajo. Es importante que lo piensen y lo aborden. Nosotros vemos algunas situaciones en capital humano, nos callamos, tratamos de ser comprensivos, entendemos que es un gobierno nuevo, que tiene que acomodarse, pero bueno, se van acabando los tiempos, presidente. Me parece que entra ahora la etapa de gestionar, reglamentar, poner en marcha los mecanismos, esta visión del futuro de la Argentina, a ver cómo lo implementan. Es una tarea que va a tener que abordar el Ejecutivo con mucha decisión a partir de mañana. Muchas gracias.
el final de este discurso, más o menos 15 minutos, era el tiempo promedio que tenía cada jefe de bloque para cerrar. Ahora en rato comentaremos más en detalle también porque fue el cierre más que nada de un debate muy largo que se dio a lo largo de los últimos meses. Pero tenemos uno de los protagonistas, obviamente en vivo y en directo, así que lo presentamos de esta manera. Lo ven ahí, le agradecemos al diputado Ricardo López Murphy por estos minutos aquí después de unas 10 horas de intenso debate. ¿Cómo lo vivió, diputado, y qué conclusión saca de esta, trabajo tan extenso, complejo, pero también súper participativo que hubo respecto a los dos proyectos de ley que ya están sancionados y prontos ahí a la reglamentación? Sí, yo diría un poco más largo, ¿no? Pues empezamos a las 12 y terminamos a 2:30 de la mañana. Es verdad. Fue la tercera participación que tuve en estos debates porque en las dos oportunidades anteriores hice una reflexión y si uno... Disculpe, diputado, un segundo, no quiero interrumpirlo, pero la posición de la cámara le impide que se le vea la boca. Si puede bajarlo un poquito para el lenguaje de señas. Exacto, perfecto. Ahí se lo ve mejor, así las personas que no oyen pueden seguirlo. Claro, ustedes son mejores escenógrafos que yo. Gracias. Le decía que yo participé 3 veces. Participé en el primer debate, el 31 de enero, en el segundo debate cuando votó diputados y participé ayer cuando fuimos a resolver las diferencias que había con el Senado. Como decía recién el diputado Pichetto, fue una ley muy discutida con aspectos muy importantes. Yo creo que corrigió 2 problemas muy graves que había en el impuesto a los ingresos y en bienes personales. Y en segundo lugar, la reforma laboral a mí me parece importante. Por supuesto que hay mucha gente que el rigio, como se llame, desde una perspectiva también tiene una gran significación porque va a facilitar las grandes inversiones. Y ahí hay que ser consciente que estamos hablando de 40 a 50 mil millones de dólares, o sea, niveles de inversión que Argentina nunca conoció. ¿Por qué? Bueno, porque hay que poner en marcha la salida del gas. La ventana del gas yo creo que es mucho más chica de la que todo el mundo dice y el tiempo que tenemos para sacarlo no es enorme. Y ahí hay que hacer gasoductos, hay que hacer la planta de licuefacción, hay que llenar el país y los vecinos de una malla de distribución y además hay que usar la planta de licuefacción para mandar al resto del mundo y hay que hacer las industrias de fertilizantes, petroquímicas, etc. Todo eso es una inversión descomunal, como es la inversión si movilizamos en la producción cuprífera. Todo eso le permitiría al país tener un impulso importante que sin duda va a implicar mucho empleo y probablemente una expansión en muchas actividades que hoy no se alcanzan a percibir. Por ejemplo, una baja dramática del precio de los fertilizantes, porque en vez de comprarlos los vamos a vender y vamos a hacer sin pagar los costos de transporte en cosas que son caras de transportar. Claro. Así que ahí se abren perspectivas importantes, sobre todo cuando uno ve toda la cadena de valor de la agroindustria, la carne, los porcinos, el pollo. O sea, esa cadena de valor es inmensa y si pudiéramos aumentar la alimentación va a ser descomunal eso. Diputado, y respecto justamente a la recaudación, ¿no? Porque parte también de la discusión que se dio ayer con la insistencia de los artículos que tienen que ver con ganancias y con bienes personales, tiene que ver con la recaudación. ¿Cómo cree que esto puede impactar el régimen de grandes inversiones? ¿Tiene excepciones también impositivas? La Cámara de Senadores incorporó también el rol de las pymes para el RIGI. ¿Cómo cree que esto puede mejorar las arcas también del Estado para fortalecerlo? Yo hubiera preferido, como lo dije en los 3 debates,
que en lugar de un régimen de grandes inversiones hubiera un régimen para las inversiones, es decir, un aliciente a toda la inversión, sea de pyme, de mediana empresa, de grandes inversiones, de grandes empresas. Yo creo que la legislación tributaria argentina tiene que sesgarse hacia la creación de inversión y empleo, pero no logré convencer al conjunto de la Cámara de esa idea. O sea, yo creo que ahí no se entiende bien el tema de la inversión. Argentina tiene un costo de capital muy elevado, entonces una forma de ser más accesible el capital es permitir la inmediata amortización. Eso lo hacemos en IVA, pero no lo hacemos en ganancia. Sí. Eso yo creo que tendría un impacto enorme en pymes, en todo lo demás. Por último, sí. Yo también creo que, también lo dije ayer, que tenemos que facilitar el empleo. Es decir, hay en la ley de bases hay reformas importantes para facilitar el empleo, como la que elimina multas y castigos, como la que impide los bloqueos, pero yo hubiera ido un paso más, que era reemplazar la tributación sobre el trabajo por una tributación sobre los hidrocarburos contaminantes. Esa idea, que no es mía, pero la he defendido a lo largo de ya varias décadas, es una idea de la OIT que trata de abatir los factores contaminantes y del otro lado favorecer el empleo en las pymes. Y creo yo que esa solución era una solución muy... Mejor. Digamos, una solución muy poderosa, pero sí. no lo tuvimos disponible. Le quería preguntar por último, y agradeciéndole el tiempo, porque debe estar bastante reponiéndose del desgaste energético que significa esta sesión. Piense usted que hemos estado encerrados varios días por el tratamiento, y no son solo ustedes los periodistas. Obvio, por eso usted además es un diputado muy requerido. Por último, le quiero preguntar sobre otro tema que surgió en algunos de los discursos, que está vinculado con la ley bases y la ley fiscal, que es el DNU 7023, respecto a cómo ve los consensos posibles para la revisión. Hay un rechazo por parte de diferentes bloques y diferentes actores en la Cámara de Senadores. Te queda pendiente y estaba un poco supeditado, ¿no?, a lo que sucediera sin duda con la ley bases. ¿Cree que es momento para avanzar en que el Pleno decida sobre ese DNU? Yo creo que no, me parece que cualquier noticia en ese sentido actuaría como un elemento, digamos, de riesgo, de incertidumbre. Y yo creo que estamos ya suficientemente escaldados como para agregar más problemas de los que tenemos. Eso va a ser posible abordarlo cuando estemos en las condiciones de fortaleza y de consolidación que todavía no se ha logrado. Todavía nuestra economía está en un estado extremadamente frágil, como está nuestra seguridad, claro, como está... Yo creo que hay razones. Si hiciéramos esa iniciativa, crearíamos un daño extraordinario. Simplemente el anuncio sería un factor muy desestabilizante. Por eso no se ha producido esa convocatoria. Esa convocatoria. Gracias, diputado, por este ratito aquí con la tercera edición de DTV. Y bueno, la semana que viene hay mucha actividad parlamentaria, así que seguramente nos cruzaremos aquí en los pasillos del Congreso. Listo, muchas gracias. No, sí, ayer y tantos días hemos estado ahí, porque esta ley, la verdad que nos ha agobiado durante 6 meses y medio. Yo no creo que nunca el Congreso ha trabajado tanto. Probablemente porque hay una gran zona de aspereza, de visiones diferentes, pero bueno, así es el sistema pluralista y democrático. Muchas gracias y que tenga buen fin de semana. Igualmente para usted.
Nosotros rápidamente nos vamos a la pausa, tenemos más para compartir con ustedes. Hay agenda para miércoles y jueves muy intensa y también los resúmenes que nos traen los compañeros respecto de algunos proyectos e iniciativas que se están discutiendo. Ahí volvemos. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse, pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso, dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
dengue, zika y chikungunya. Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o elimínalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Continuamos aquí en tercera edición, último día hábil del mes de junio y también último día de tercera edición, porque la semana que viene vamos a tener cambios en la programación. Vamos a hacerle un refresh a nuestra programación acá a mitad del año, así que nos vamos a reencontrar con otras gráficas, con otras estéticas, pero con los mismos periodistas y la misma calidad informativa. Ya les vamos anticipando para que se preparen a disfrutar de la nueva programación la semana que viene. También entre las 11 y las 18 estaremos aquí dándoles todas las noticias de lo que sucede dentro del Congreso, sobre todo aquí en la Cámara de Diputados. Vamos a repasar también lo que decía la presidenta del bloque Innovación Federal, la única mujer presidenta que hay hoy entre la labor parlamentaria. Se trata de Pamela Caletti, diputada por la provincia de Salta, y un bloque también muy importante, 9 integrantes, representantes de muchos gobernadores, principalmente de las distintas provincias argentinas, no tanto respondiendo a los partidos nacionales, sino desde la perspectiva más de lo local, digamos como la base de la Argentina, ¿no? De las provincias hacia el gobierno central. Esta es parte de su intervención, una intervención también basada en discusión política, pero también reglamentaria. Hoy nos planteamos aceptar o rechazar. ¿Y cuáles son estas cuestiones? Porque está bueno decirlo, son 37 modificaciones solamente las que podemos tratar ahora, la que habilita la competencia de esta Cámara de Diputados. Más allá de todo lo que se dijo, se debatió los argumentos. Primero, que el Poder Ejecutivo no pueda disolver institutos de ciencia, tecnología y cultura, tales como SENASA, el Banco Nacional de Datos Genéticos, INTI, el Servicio Geológico Minero, entre otros. La aclaración en materia de zona fría a subsidios energéticos, que en realidad ya estaba en la sanción de diputados, pero viene la aclaración y la verdad que es superadora en nuestra versión. Que no puede intervenirse el Banco Nacional de Datos Genéticos, el INTI, el SENASA, la Comisión de Energía Atómica, que no se privaticen aerolíneas argentinas, Correo Argentino, Radio y Televisión Nacional. Se modifica el plazo para la auditoría de las empresas que sí se privatizarían, la Auditoría General de la Nación. Nosotros en diputados le habíamos dado 30 días, Senado da 120 días, es razonable para un trabajo tan arduo. En materia de silencio de administrativo, de la Ley de Procedimiento Administrativo, se mejora su redacción. En empleo público, que al fin de la licencia por enfermedad, maternidad, matrimonio, no se pueda poner a disponibilidad al trabajador. Que las obras públicas que tengan un 80% de avance puedan ser terminadas o cuando tienen financiamiento internacional. Y modificaciones en materia de modernización laboral, que no se elimine la moratoria previsional, es decir, aquellas personas que estaban preocupadas por la moratoria previsional queda vigente, no se va a eliminar. Normas tendientes a mejorar el RIGI en materia de incentivo a grandes inversiones, que son las que necesitan muchas de las provincias, en especial provincias, por ejemplo, como las que integran innovación, como Salta, o las provincias mineras, o las provincias que tienen recursos gasíferos. Dentro de esas 37 modificaciones, por mandato constitucional, no podemos modificar una coma, nada. O las aceptamos o las rechazamos.
Y en ese sentido, desde Innovación Federal vamos a acompañar estas reformas. En primer lugar, porque tenemos una responsabilidad institucional que no vamos a renunciar. En los momentos más difíciles en que atraviesa la Argentina, no vamos a rehuir el debate y por el contrario vamos a trabajar incansablemente para colaborar con la gobernabilidad de los territorios provinciales y del país. En segundo lugar, porque analizando cada una de las 37 modificaciones efectuadas por el Senado, entendemos algunas de ellas muy positivas, otras modestamente buenas, pero en general superadoras. En tercer lugar, porque creemos en el respeto pleno de la palabra empeñada y respetamos los acuerdos arribados en el Senado. Resulta imposible reconstruir la Argentina si no respetamos los acuerdos políticos a los que se alcanzan. Les pido silencio al resto de los diputados. Está hablando una compañera diputada, por favor. Sí, resulta imposible reconstruir la Argentina si no respetamos los acuerdos políticos arribados. Si por el contrario buscamos la destrucción del otro o por acción o por omisión convalidamos la ruptura de la palabra. Y finalmente, por último lugar, porque el Gobierno Nacional pidió las herramientas para reactivar la economía y ya no tiene más excusas para gobernar, ¿sí? El Congreso de la Nación termina en este momento acá su intervención respecto de estas dos normas. La voz de la diputada Caletti presentando la posición de su bloque, como decíamos, un bloque clave a la hora de constituir el quórum y también facilitar la posibilidad de aprobación de las dos iniciativas que ayer, esta madrugada, seamos más precisos, porque fue entre las 12:30 y la 1:30 de la mañana, resultaron aprobadas. Vamos a repasar rápidamente lo que nos habías anticipado, Gonza, una actividad que va a ser el martes respecto a los 30 años del atentado a la AMIA y a partir de ahí, bueno, una serie de iniciativas que se van a desarrollar. Sí, porque por lo general cuando repasamos la agenda solemos decir que se reúne una comisión y simplemente mencionamos tal vez algunos invitados, pero esta me pareció que valía la pena extenderlo un poquito más en la información, por eso estuve tratando de averiguar de qué manera se va a dar una comisión muy importante de derechos humanos y garantías que va a ser el próximo martes a partir de las 2 de la tarde. Esto será con el tema del atentado a la AMIA, a la sede de la AMIA en la República Argentina, hecho que ocurrió el 18 de julio de 1994, en conmemoración claramente del aniversario número 30 de este atentado. ¿Cómo se va a desarrollar esto? Bueno, básicamente en el comienzo de la comisión, donde va a haber invitados muy importantes que ahora vamos a estar repasando, se va a desarrollar la reproducción de un video que la AMIA envió a las autoridades de la comisión, que recordemos preside la diputada Sabrina Agmechet del PRO, y que se va a estar transmitiendo una vez que comience la comisión. Luego de ello, vamos a continuar con la siguiente placa, vamos a repasar de qué manera se va a realizar. Va a haber invitados, autoridades comunitarias y familiares de las víctimas del atentado. Una de ellas, y lo vemos en la siguiente placa, es justamente una de las personas que sufrió la pérdida de un familiar. Estamos hablando de Sofía Kaplinsky de Guterman, que sufrió la pérdida de su hija Andrea. Ahí estamos viendo en placa. Justamente va a ser quien hable en representación de todos los familiares de las víctimas fatales de este atentado a la AMIA. La hija, decíamos recién, Andrea, fue una de las tantas personas que han fallecido en aquella trágica jornada en la República Argentina. En la última placa repasamos que tomarán la palabra aquellos familiares que así lo deseen, lógicamente, porque no sé si todos están preparados para hablar después de una cuestión así. Esto será obviamente un deseo de los familiares que estén presentes. Se le abrirá obviamente el micrófono a quienes así deseen hacerlo, pero Sofía Kaplinsky va a tomar la posta en este sentido en representación de todos los familiares. Preside Sabrina Agmechet del PRO. Recordemos, me dicen que la autoridad de la AMIA
va a estar presente el presidente justamente de la AMIA, Amos Linetsky, va a estar presente, va a tomar la palabra, va a decir obviamente lo que piensa a 30 años de este atentado, en donde obviamente el tema de la justicia y los culpables, obviamente que va a tener una consigna bastante importante. Y además también recordar, Gonza, que este Congreso tuvo una comisión bicameral de investigación sobre la investigación del atentado a la AMIA, que fue muy importante, ¿no? Y que arrojó también la posibilidad del enjuiciamiento por complicidad a quien lleva adelante la causa, el juez Galeano, y también, ¿no?, el proceso de impunidad que se ha desarrollado en torno a la información respecto a este atentado, el segundo que vivió en la Argentina en muy pocos años y que también tuvo 85 víctimas, si mal no recuerdo, y más de 300 personas heridas y muchas consecuencias todavía vigentes en la Argentina, ¿no? Así que esta es parte de la actividad que va a haber el martes. Como decía Gonza, va a haber más actividades también, que las vamos a repasar en minutos, pero queríamos centrarnos un poquito también en analizar mínimamente las votaciones. Decíamos, hubo 5 votaciones, 2 que garantizaron o que ratificaron las modificaciones del Senado de la Nación, completamente la ley bases y en aspectos generales la ley fiscal, y luego sí se trató de insistir positivamente en 2 oportunidades con 2 artículos que tienen que ver con lo impositivo y luego lo que comentábamos del artículo 111. ¿Qué analizaste, Claudio? ¿Cómo viste esa votación de impuesto a las ganancias en cuanto a quienes participaron favorablemente, quienes acompañaron y quienes rechazaron? Un termómetro de algunos de los momentos, podríamos decir, que concentraron mayor atención durante esas 14 horas de sesión que terminaron, bueno, a las 2:30 de la mañana, con su última votación a la 1:41. Y bueno, y también producto de una decisión que implicó que hubiera un debate combinado de los 2 proyectos y que después llegara el momento de las 5 votaciones, como vos decías. Bueno, en el medio, como suele pasar con sesiones de este tipo, quizá pocas veces con una ley de semejante volumen, que incluye tantas leyes de adentro, que implica el cambio, la modificación de otras tantas, bueno, es precisamente una de esas, y esta es la de carácter tributario. Tributario en una Cámara que es Cámara originaria para temas tributarios, además, Cámara de Diputados. Y ahí, en ese contexto, es donde volvió a debatirse de otro modo la reimposición de la 4ª categoría del impuesto a las ganancias. Y ahí es donde, en este caso, una de estas 5 votaciones tuvo que ver con la insistencia de la versión original votada por esta Cámara el 30 de abril, en donde volvía esta 4ª categoría del impuesto a las ganancias con una formulación. El pago con un mínimo imponible de 1.800.000 pesos para solteros y solteras, 2.200.000 pesos para casados y casadas y con 2 hijos. Ahí es donde, bueno, eso afecta el impacto y los salarios en distintas regiones del país. En el caso de la Patagonia, nos encontramos con que una gran parte de distintas actividades claves de la dinámica económica patagónica están mucho más involucradas y quedan adentro del pago de ganancias. Claro, y eso fue parte de lo que se expresó aquí en la Cámara de Diputados y también fueron los argumentos por los cuales se rechazó en la Cámara de Senadores, ¿no? Y ahí la Patagonia juega una parte determinante en lo que ha sido este debate. ¿Por qué? Bueno, en el Senado directamente rechazó esta posibilidad de que pudiera aprobar y convalidar la reimposición de la 4ª categoría del impuesto a las ganancias. Por el contrario, hubo una votación y esa votación implicó que tanto esa modificación como para bienes personales también perdiera. Es decir, que el Senado lo rechazó. Ahí, para diputados, en la última etapa, quedaban 2 posibilidades: o aceptar ese cambio o insistir. Y ahí vino el momento de la insistencia. ¿Qué pasaba en bambalinas, detrás de los cortinados? Bueno, empezaron a desfilar funcionarios importantes. Estuvo la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, estuvo el jefe de gabinete, Guillermo Franco. La vicepresidenta, nosotros la cruzamos justo. La vicepresidenta de la Nación. Estábamos en el pasillo Victoria y la vimos Villarruel, pasar. Exactamente, que vino rápido, miró, saludó. Abdala, el presidente provisional del Senado y quien llevó la discusión de la ley bases también, Bartolomé, ¿no? Abdala, que escuchó con mucha atención cómo Miguel Ángel Pichetto en su alocución también dijo que
la Cámara más federal del Congreso y que tiene que ver con la Cámara de las Provincias, con el Senado, bueno, había invalidado al menos la posibilidad de que regresara la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, impuesto que es coparticipable en un 60%. Y entonces, ahí estuvo, bueno, estuvo divertido, digamos, en términos discursivos. Estábamos todos muy cansados porque Miguel Ángel Pichetto tiene una gran trayectoria, sobre todo en el Senado de la Nación, ¿no? Cosa, cómo claro, fue marcando, bueno, las añoranzas de aquella Cámara en otros tiempos. Me dejó pensando Pichetto que si hubiera estado en el Senado jamás habría hecho lo que pasó, ¿no? Pero exacto, yo me quedé también con esa sensación. Si yo hubiera estado ahí, esto no pasaba. Lo dijo con mucha elegancia, respetando la bicameralidad del Congreso. Y bueno, fue uno también. Fue un gran momento. Uno de los mosaicos de la sesión de ayer. Y ahí sí, la votación. En la votación llegó el momento de la insistencia. El rechazo fue por mayoría simple. Por ende, de acuerdo al artículo 81 de la Constitución Nacional, la insistencia podía concretarse por el mismo número. Finalmente, lo que sucedió, bueno, hubo una votación y esa votación terminó en primer lugar con 136 votos afirmativos y 116 negativos y 3 abstenciones. Bueno, ahí sí viene todo una serie de perlitas que surgen a partir de analizar un poco el poroteo. Primero, repasemos, dentro de los 136 votos afirmativos contamos con respaldos de la Unión Cívica Radical, del PRO, de Hacemos Coalición Federal, de Innovación Federal, de la Coalición Cívica y también con algunas novedades quizás previsibles. Una de ellas tenía que ver con el voto afirmativo de los diputados que responden al gobernador tucumano Osvaldo Jaldo, que están en el bloque Independencia y que finalmente respaldaron. En el caso de las abstenciones, bueno, el listado de las abstenciones también aporta otro detalle que la verdad que no vale la pena pasar de alto, especialmente porque dentro de ese listado nos encontramos con por ejemplo, la diputada Ginocchio, diputada Silvana Ginocchio, también de Unión por la Patria, pero que responde al gobernador catamarqueño Raúl Jalil. También en un sentido literal, digamos, exactamente, la esposa. Sí, y que también nos ha permitido, por ejemplo, conocer que había un dato importante en el transcurso de esas horas, y era que había un rumor, y era que el oficialismo no llegaba con los números para poder alcanzar eso. Y ahí es donde empezó a cocinarse un poroteo y que también explica la presencia de algunos funcionarios. Algunos dicen que incluso la secretaria general de la Presidencia, en el despacho del titular de esta Cámara, Martín Menem, Karina Milei escuchó a algunos diputados hacerle algunos planteos y también fue lo que le habría pasado al ministro coordinador Guillermo Francos y también a José Rolandi. Esto explica también no solamente las abstenciones, sino también en algunos casos los rechazos. Nos encontramos, por ejemplo, bueno, en el caso de Ana Clara Romero, del PRO, bueno, un rechazo del PRO. En el caso de Hacemos Coalición Federal, Esteban Paulón, del socialismo, y también el neuquino Giancafilo. Son algunas de esas voluntades que también muestran que las definiciones de estas 5 votaciones hicieron prácticamente crujir los conglomerados y las coincidencias de todas las fuerzas políticas. No solamente en el caso específico de ganancias, y acá con esto cierro, pero en el caso de ganancias, por la naturaleza del bloque panperonista, era previsible que un tema que impactara en el salario emergiera como una discusión, como una verdadera discusión, una verdadera polémica en el bloque que conduce Germán Martínez. Trascendió por distintas fuentes parlamentarias que incluso el diputado Sergio Palazzo, titular de la bancaria, pidió que aquellos diputados que convalidaran la reimposición de la cuarta categoría de las ganancias fueran expulsados del Partido Justicialista. Solamente una foto de esa discusión, de una discusión que no es nueva ni siquiera en términos del impuesto a las ganancias ni tampoco en términos del planteo de los diputados sindicales. Una tradición que forma parte de esta Cámara y de este recinto desde hace por lo menos medio siglo, que distintos bloques, y especialmente los bloques del peronismo, tienen un agrupamiento sindical. También ha pasado en otros momentos dentro del radicalismo. Y cuando viene la discusión tributaria y eso impacta sobre la composición del salario, nos encontramos con esto, con una altísima dispersión del debate, con cuestiones de carácter fiscal que realmente son trascendentes y que con votaciones que demuestran que llegar a algunos acuerdos en materia de temas tributarios, la negociación a veces es doblemente más compleja. Exactamente, esto es parte del análisis de lo que ha sucedido
justamente hasta hoy a la madrugada en la aprobación tanto de la ley de bases como del paquete fiscal. Antes de irnos tenías que contarnos algo, Gonza, respecto a una actividad que se está previendo también para la semana que viene. Como decíamos, mucha actividad parlamentaria, no vamos a tener tiempo para repasarla, pero no queríamos irnos sin esta invitación que quería hacer Gonzalo de una de las actividades de hoy, el diputado Martín Tetaz. Sí, exactamente, porque va a estar el próximo lunes a las 18 horas en el Salón Auditorio haciendo un seminario presencial, claro, presencial me parecía que me había equivocado, que se llama La Educación del Siglo XXI. Bien. No es el único diputado que apunta a cambiar algunas cuestiones vinculadas al sistema educativo. Aquí lo hemos escuchado, por ejemplo, Arroyo, que va a presentar o ya presentó un proyecto vinculado a cambiar el sistema del secundario, del sistema de cómo se lleva a cabo, así que... Pero esto es una actividad que no es vinculante, digamos, es una propuesta para abrir el Congreso y comenzar a instalar la discusión. Sí, va a haber dos paneles donde van a exponer representantes de embajadas de Suecia, Finlandia, Alemania y Noruega, 2 licenciados. Esto va a ser a las 18 en el auditorio, lunes, esta actividad de la educación del siglo XXI que organiza el diputado Tetaz. Muy bien, hasta aquí hemos llegado con la tercera edición de Diputados TV, despidiéndonos ya también de este programa, que no será más. La tercera edición tendrá otra denominación y otras configuraciones que van a hacer que sea esta última hora casi de programación mucho mejor de lo que ha sido hasta el momento. Gracias por el acompañamiento, Claudio. Vas a seguir con nosotros, pero con una nueva configuración. Un gusto, y debemos decir de que en estas jornadas también y durante este semestre de intenso debate sobre la ley bases y el paquete fiscal, bueno, también hemos cumplido 600 programas. Es verdad, wow, muy bien esa cuenta, no lo tenía previsto. Gracias, Gonza. Gran placer, Aman, como siempre. Te vemos la semana próxima, descansa el fin de semana, ustedes también, descansen, procuren pasarla bien y el lunes aquí estaremos, no a las 4, sino a las 4:30, con Pasos Perdidos. Hasta la próxima.